hermanos, bienvenidos a un podcast más, Mi Casa y Dios. El tema de hoy, mi familia y el llamado. Para lo cual tenemos unos invitados muy especiales. Damos la más cordial bienvenida al pastor Jimmy Argüello y a la pastora Elba Perdiciar. Qué gusto, pastores, tenerles el día de hoy. Para mí es un honor que nos acompañen en este podcast. Cuéntenos cómo se encuentran el día de hoy. Bien contentos, expectativa, y más bien a ustedes agradecerles por la oportunidad. También me uno realmente muy especial. Hemos sido bendecidos al escuchar los episodios anteriores y ser parte ahora de esta oportunidad es lindo, es una linda bendición. De manera general, quisiera que nos cuenten un poquito más sobre ustedes, cuántos años de casados, cuántos hijos. En fecha, Selva. ¿Sí te acuerdas? Sí. 26 años de casados, el 8 de julio cumplimos 26 años de casados. Tenemos 3 hijos jóvenes, adolescentes. Mateo, que tiene 24 años, Keren 19 y Dana 17. Y nos conocimos 2 años antes de casarnos, o sea que nos conocemos hace 28 años. Perfecto. Y bueno, ya para entrar un poco en el tema respecto al llamado. Pastor Elvita, ¿usted nos puede comentar cómo fue ese momento en el que usted se dio cuenta de que Dios le estaba llamando? Me acuerdo mucho del tiempo de la adolescencia y de las reuniones de jóvenes en la iglesia y de las reuniones de adolescentes en la iglesia, aunque en esos años no teníamos así como subdividida la juventud, sino uno cumplía 12 años y pasaba a la reunión de jóvenes, ¿no? Y era algo que esperábamos y anhelábamos desde la niñez, de alguna forma, porque los jóvenes, en el caso de mi experiencia y de la congregación de la cual salí, en la cual mis papás todavía se congregan, los jóvenes era como ese espacio que veíamos, ¿no? de las cosas que hacían, los campamentos, las oportunidades de servir. Entonces yo creo que en ese instante de mi adolescencia empecé a darme cuenta que que quería servir al Señor, que la idea de servir a Dios en lo que Él me pusiera siempre estaba. Yo siempre quería y decía sí, ¿no? A lo que Él quisiera que yo hiciera. Y fue en una reunión de jóvenes en la que yo sentí que Dios me dijo, muchas veces antes había dicho, Señor, donde tú quieras ir, donde tú quieras mandarme, yo voy a ir. Donde tú quieras que yo te sirva, yo te voy a servir. Pero en esa ocasión, un sábado en la noche, uno de los jóvenes dio la palabra y hizo un llamado al altar. Y él dijo, todos los que quieran servir al Señor, los que quieran hacer la voluntad de Dios en sus vidas respecto del llamado, pasen al frente. Y yo me iba a parar como me había parado otras veces, pero sentí algo, no sabría explicar si fue una voz, pero yo sentí como un pensamiento muy fuerte que me decía, si esta vez te paras, voy a tomar en serio tu decisión. Esta vez voy a definir un llamado específico en tu vida. Y me costó un poco pararme. Pensaba en todo lo que implicaba y terminé pasando al altar casi cuando estaban por terminar la oración. Pero sabiendo que ese día era el sí mío al llamado de Dios. ¿Usted, pastor, en qué momento sintió ese Estaba llamado? pensando y prestando atención a lo que Elba decía. Yo tenía 19 años de edad y pasó una semana luego de mi conversión, hice una evaluación. Esa semana contra 19 años, y esa semana fue tan especial. Yo dije, esto es interesante. No sabía muy bien qué era ministerio, qué era servir al Señor, ¿no? Poco a poco fui entendiendo eso. Pero siempre estuve dispuesto, y creo que el ser una persona dispuesta es también como un tipo de herramienta o un tipo de lineamiento que ve Dios, ¿no? En cada uno de nosotros, la disponibilidad. Y de ahí no me di cuenta cuando ya estaba en el ministerio prácticamente, ¿no? Involucrado en las cosas de Dios. Y así poco a poco fui avanzando hasta ahora. Sí. Pastores, a veces podemos confundir, ¿no? Nuestras propias ambiciones
podemos confundir, de pronto podemos pensar que es fruto del momento, una emoción circunstancial. ¿Cómo saber, cómo discernir, cómo saber que realmente es un verdadero llamado? ¿Cómo saber, ¿no? Que es un fruto, ese llamado es un fruto que viene por parte del Espíritu Santo? Yo creo que pasa, bueno, en mi caso yo preguntaba mucho sobre el tema. Cada vez que tenía la oportunidad de hablar con un líder o con los pastores, me acuerdo que nos visitó un misionero en la iglesia y cuando él hablaba, este misionero hablaba de cómo Dios lo llevaba, era un español, y él decía, bueno, Dios me llamó y yo recorro España y ahora en ese momento lo había llevado a Argentina para predicar y estoy dispuesto. Entonces yo me acerqué y le pregunté también a él y le dije, ¿cómo saber si Dios me está llamando a mí? Entonces, él me dijo algo que yo creo que fue dentro de todas las respuestas que tuve, fue muy decisiva para mí. Él me dijo, ¿tienes ganas de hacerlo? Si Dios te dice que vas a dejar tu país, ¿tienes ganas, deseas hacerlo, o te complica o encuentras excusas o quieres? Y él me dijo así, voy a usar esa palabra, ¿tienes ganas? Y yo me quedé pensando, dije, si Dios me llama, yo no le encuentro un problema, ¿no? Entonces me dijo, entonces es eso, es por esa línea. Pregúntate siempre cuánto deseo tienes de hacerlo y qué tan dispuesta estás a vencer los obstáculos. Eso se unió a otras respuestas. Mis pastores me decían, si no, lo que Dios te llame a hacer, si no genera, en el caso mío de la familia, de los padres, por ejemplo, si tus papás están de acuerdo, si tu familia te apoya, si los líderes de la iglesia y la iglesia dicen, sí, creemos que Elba tiene ese llamado, entonces adelante, porque es el respaldo también de la comunidad de fe, ¿no? Como mi familia, desde nosotros crecimos en esa iglesia, también nos acostumbramos a escuchar la voz de los hermanos como vamos, ánimo, o sea, y si por ahí había dudas o inquietudes, o si alguien decía, no creo que esta chica tenga un llamado de Dios, porque la comunidad evalúa, la gente mira, ¿no? Entonces yo lo vi por ese lado, que por eso no era algo mío, sino que hice muchas preguntas, ¿no? Mis amigos me decían, yo no haría lo que tú vas a hacer. No dejaría a mi familia. Yo voy a servir a Dios, pero no dejaría a mi familia, me decían ellos, ¿no? Pero sabemos que tú sí eres capaz de hacerlo. Una pastora de mi adolescencia, una líder, me dijo, dice, desde la niñez, analiza un poco tu vida y mira cómo Dios te ha guiado a lo largo de tu vida. Entonces yo hablaba con ella sobre algunas cosas y me dijo, tienes que mirar que siempre te has propuesto cosas que por lo general no son del común. Son cosas como metas muy específicas, ambiciosas en el sentido de cosas que por ahí no eran fáciles de lograr, y Dios te respaldó. Entonces veían que podía, que también me respaldaban en esa decisión que yo estaba tomando en mi llamado, porque implicaba dejar mi país, ¿no? Usted, pastor, ¿cómo diferenció y cómo supo que no era una ambición personal? ¿Cómo realmente usted supo que era un llamado por parte de Dios? Cuando veía gente, ¿no? Tocada por Dios, cuando veía amigos que dejaban los malos caminos, o familias restauradas, o personas transformadas. Entonces yo más que todo me enfocaba en esa línea, como que alguien te daba palabras de afirmación, dándote a entender de que lo que estás haciendo bendice a alguien más, toca a alguien más, llena a alguien más. Esa satisfacción, ¿no? Entonces yo pude entender que era el llamado de Dios y que podría ser instrumento en las manos de Dios. Y ahí fui encaminándome a seguir preparándome, porque yo veía una deficiencia en mí, como que necesitaba algo más, una formación, algo más conocimiento, etcétera, etcétera. Y de ahí vino el llamado al seminario,
Y sí, fue una decisión bastante dura, difícil, ¿no? Pero cuando me di cuenta ya estaba en el seminario estudiando y ahí nos conocimos con Elba, ¿no? 4 años ahí de formación, de academia, de exigencia, etcétera, etcétera. Pero con esa finalidad de poder servir más y mejor. Alguien me dijo alguna vez, ¿no? ¿Por qué no estudias otra cosa, ¿no? Algo más, un plan B. Si esto sale mal o esto no funciona, tienes otra herramienta más para ganarte la vida o ser profesional en otra área, ¿no? Y sabe que no siento que voy a fracasar. Siento como que es la línea y hay que avanzar ahí. Más bien utilizaría herramientas que fortalezcan ese llamado. No sé si me doy a entender en ese sentido. O sea, estudiaría, me formaría, aprendería más y obtendría más herramientas para fortalecer el llamado que Dios hizo en mi vida. Eso creo. Al escucharles, viene a mi mente el preguntarle a usted, Pastora Elvita, ¿qué tan fácil ha sido seguir este llamado? Si bien es cierto, el seguir un llamado, este llamado por parte de Dios implica, como Dios dice en su palabra, dejarás padre y madre. En su caso, dejar familia, dejar su tierra. En algún momento sintió algún deseo, el mismo hecho de dejar a su familia. ¿En algún momento usted sintió el desertar en el cumplimiento de este llamado? ¿Qué tan fácil o tan difícil ha sido? Porque yo me imagino, es difícil, pensando en la carne, que debe ser muy difícil, ¿no? Sí, no se puede negar, es difícil. Cuando yo me preparé muy rápido, y una de las cosas que siempre mencionaba sobre el tema del viaje y todo, justo un 24 de diciembre, yo necesitaba, porque tenía que presentar la renuncia al trabajo y yo había postulado para el seminario y tenía que estar en enero acá en Ecuador. Y entonces tenía que presentar la renuncia al trabajo, cerrar unos temas que estaba estudiando. Entonces, y ya iban a entrar todos de vacaciones, por las vacaciones de fin de año. Entonces yo necesitaba saber qué pasaba. Y ese 24 de diciembre dije, bueno, yo voy a llamar a Ecuador y voy a preguntar qué pasó, porque algún trámite faltaba, una cosa faltaba. Entonces me llamé el 24 de diciembre y me dicen, me atiende alguien que estaba justo en las oficinas del seminario y me dice, no, ya está todo en orden. Te esperamos, estás en la lista de los que vienen en enero. Y yo salí de Argentina el 28 de enero, o sea, en menos de un mes. Entonces, ese 24 de diciembre, mientras celebraba las fiestas de Navidad con mi familia, tengo un montón de tíos, primos, entonces mientras explicaba que me iba a ir del país y todo, era como que eran demasiadas emociones juntas, entonces yo no procesaba lo que realmente estaba haciendo. Presenté mi renuncia al trabajo, los jefes bien, cerré algunas cuestiones de estudio que estaba siguiendo y que tenía que concluir, pero las fui cerrando, las fui haciendo todos los trámites, sacar pasaporte por primera vez, era la primera vez que me iba a subir a un avión, entonces yo todo ese tiempo en la iglesia igual, los amigos de la iglesia que hacer las despedidas, los hermanos que me conocían y la familia invitándome a comer. Entonces fue tan rápido todo que yo me di cuenta lo que estaba haciendo cuando estaba en la sala de embarque. Yo me despedí de mi familia, me acuerdo la escalera del aeropuerto de Ezeiza, que es la típica. Yo subía y me acuerdo darme vuelta y ver a mi papá y a mis hermanos, a mis papás, estaban los dos y mis hermanos y unos amigos que habían ido a acompañarme. Y yo sabía que ya esa vez que ese rato era el último rato que los veía ese año. Entonces yo llegué, busqué la puerta, me senté y cuando me senté empecé a llorar. Todavía no había subido al avión y estaba ahí con un compañero que lo conocí en el proceso del trámite para venir. Eran dos argentinos más. Ramón y Daniel. Y los tres estábamos ahí, pero yo empecé a llorar ese rato. Y en el vuelo lloraba, llegué a Quito, lloraba,
Llegué al seminario y seguía llorando. Estuve como, creo que 2 días que no podía ni comer porque lloraba todo el tiempo. Y incluso en el seminario me recibieron el capellán decía, no, si esta chica sigue llorando la tenemos que embarcar otra vez y devolverla porque se va a enfermar acá. Pero no podía ni hablar porque todo me provocaba llanto. Y yo pensaba y decía, ¿qué están haciendo ahora si era domingo, ¿qué están haciendo? Ahora están empezando el culto, ahora están en esto, ahora están en aquello. En mi casa se está haciendo esto. Pensaba en todo eso y lloraba, y en las clases lloraba. Fue difícil, ¿no? Hasta que una tarde digo, yo no puedo seguir así porque estoy estudiando, me concentro para estudiar, pero no, si me duele tanto, quizás no es que Dios me llamó. Y regresé a la casa del seminario donde estaba viviendo con otras compañeras y me arrodillé y le decía, Señor, necesito que me confirmes porque no puedo seguir así. Y necesito que me confirmes porque no, quizás me equivoqué, quizás, ¿por qué me duele tanto? Y ahí recibí como una palabra, un texto bíblico que está en Génesis 28:15, que dice que es una palabra donde dice que el Señor iba a estar conmigo y que no me iba a soltar hasta que Él no hiciera lo que me había dicho que iba a hacer conmigo. Entonces lo tomé tan especial que dije, Señor, está bien, si esto es lo que tú quieres hacer conmigo, yo lo voy a aceptar así y aunque me duela voy a seguir. Entonces, después de eso sí logré calmarme, pero incluso a veces cuando lloraba porque extrañaba algo, la pregunta que venía, esto es lo que estaría mejor en mi casa, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi trabajo, o dónde me siento más plena. Y siempre la respuesta era, aquí estoy en la voluntad de Dios. Y cuando hablaba sobre eso con mis papás, también ellos me respaldaban en ese sentido. Me decían, sí, te va a doler porque es un proceso. Me dice, siempre rodeada de una iglesia que me vio crecer, de familias que me vieron crecer, mis hermanos, mis padres, obviamente, mi abuela que todavía, bueno, mis abuelos, vivían mis abuelos todavía, los tíos. En ese ambiente tan familiar, ¿no? Era una de las cosas que más se me hacía difícil. Se añoraba, se Sí. extrañaba. Y yo después entendí que siempre voy a tener una nostalgia. Yo ahora, que han pasado ya desde que vine, 29 años, desde que vine al Ecuador, siempre tengo esa nostalgia. Yo no debe puedo. ser más en fechas especiales. En Navidad, fechas especiales. Mis sobrinos, mis hermanos. Yo no estuve en las bodas de mis hermanos. A mis cuñados y algunos de ellos los conocí después de que se casaron. Vivir las bodas por video. Los nacimientos de mis sobrinos por videos. Ver que crecen y que ellos hablan de la tía que está en Ecuador, pero que no, algunos no los conocimos en el 2000, la mayoría los conocimos en el 2022, que pudimos ir juntos. El año pasado conocí a otros sobrinos, darnos ese tiempo y sentir que crecen y que uno no los ve todos los días. Entonces, siempre duele, siempre. Esa sensación de melancolía. Sí, siempre. Y lo vivo así. Yo voy a ser alguien que va a desarrollar su vida con esto que es una bendición, ¿sí? Porque no todos tienen el privilegio, por ejemplo, de tener 2 culturas o de moverse en 2 culturas, pero a la vez esa nostalgia por lo que queda, por lo que va pasando, por las cosas, los momentos que no pude compartir con mi familia, esa es la parte que más duele. Con mi propia iglesia, mis pastores murieron, yo no pude estar ahí. Entonces, es son parte esas cosas, del sacrificio también, ¿no? Sí. Pastor, durante todo este proceso de prepararse para cumplir este llamado por parte del Señor, se les presenta en este mismo llamado la vida pastoral, el ser pastores. ¿Cómo tomaron ustedes cuando se les presentó este llamado a ser pastores, justamente? Cuando ya a ustedes se les presenta la oportunidad de
de estar al frente de una iglesia, de ser los pastores de una iglesia, ustedes ya estaban casados o se estaban preparando de forma independiente? No, todavía no éramos matrimonio. Yo ya estaba en la iglesia, había sido invitado por el misionero Dr. Michael Mills a ser parte de un equipo pastoral. Él es americano juntamente con su esposa. El pastor asistente inmediatamente de ellos era un matrimonio uruguayo y los asociados era otro matrimonio entre un argentino y una ecuatoriana. Entonces, en la mentalidad del pastor Miguel era formar a alguien de Ecuador, alguien que entienda mejor al ecuatoriano. Entonces, pusieron su objetivo en mí. Entonces, me invitaron a ser parte. Y ahí, aprendiendo de ellos en ese proceso, había terminado de estudiar, ya me gradué en el 99. Así que ya han pasado algunos años ya. Entonces, vine a desempeñar eso prácticamente, a trabajar en el ministerio poco a poco. Y los pastores iban cumpliendo otras actividades, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio uruguayo regresó a Uruguay. Y luego el matrimonio argentino-ecuatoriano regresaron a hacer otras actividades, a la costa, me imagino, creo. Y yo iba asumiendo esos roles, esa responsabilidad. Ya nos habíamos casado con Elba en el 2000. Entonces, cuando nos dimos cuenta, éramos asistentes del pastor principal. Luego el pastor principal siente la necesidad de ir a sacar un doctorado a Estados Unidos y nos deja a nosotros al frente. Jóvenes todavía, ¿no? Jóvenes al frente de la iglesia por un año. Cuando él vino en un año, vio que la iglesia había crecido, se había fortalecido. Y entre chiste y chiste, el doctor Mills dijo, ustedes a mí ya no me necesitan aquí, así que denle. Así que, y ahí empezamos, ¿no? A trabajar, a desarrollar nuestro ministerio. Si hay algo que nos ha fortalecido, es que sabemos escuchar. Nos encanta oír experiencias de otros. Nos han formado muchas personas a nosotros, hemos oído bastante, hemos visto verdaderos modelos, ejemplos del ministerio y tratamos de imitar, de aprender lo bueno, obviamente, de cada uno. Yo creo que eso ha sido una virtud, ¿no? Y el reconocer nuestras deficiencias, que no sabemos todo. Han habido momentos duros y difíciles, ¿no? Momentos decepcionantes, dolorosos, de llanto, de dolor, pero hemos sido fortalecidos en el Señor. La dicha, la bendición que tenemos, que no hemos estado solos en el ministerio. Nos han acompañado grandes hombres y mujeres de Dios, y eso yo creo que ha sido una bendición para nuestro ministerio. Pastora Elvita, ¿usted cómo ha experimentado este llamado de Dios en su vida cotidiana y dentro de la dinámica familiar? Porque ahora hablamos ya que son una familia, tienen 3 hijos, ya están jóvenes. ¿Cómo han experimentado? A ver, yo al principio no me veía como pastora. Yo no me consideraba pastora. Yo, incluso cuando nos casamos, yo le decía al pastor Michael Mills y a la pastora Denise, bueno, está bien, nos casamos y de hecho yo me quedé en el Ecuador, nos casamos aquí, siempre desde la practicidad de pensar, bueno, no vamos a empezar un matrimonio en el cual Dios nos unió, también porque en mi mente como que el matrimonio no era un plan, no era algo que yo quería llegar a tener, un matrimonio, no era dentro de los planes, ¿no? Pero cuando nos empezamos a conocer y mirábamos que podíamos hacer cosas juntos, yo no lo veía como en la pastoral. Entonces yo, después de casados, yo seguía en el seminario y de hecho era parte de la oficina de registro y admisión del seminario. Trabajaba como asistente de la parte administrativa de la decanía académica y del registro de nuevos estudiantes. Entonces yo venía acá, bueno, vivíamos aquí, mi esposo hacía la tarea pastoral, pero yo me iba todos los días hasta la entrada, tomaba el Marco Polo, me iba a Cachapamba y yo iba a mi trabajo, involucrado en la educación cristiana. Entonces, yo lo veía por ese lado, que Dios me había llamado a la educación, que Dios me había llamado a la parte a esa área, pero no tanto a la parte con la gente y con el tema pastoral.
Y yo me miraba y yo decía... Dentro de la dinámica de un ministerio pastoral, no siempre la esposa del Claro, pastor tiene que no ser la pastora, siempre, no siempre. exacto, No. no siempre. Son No. cosas muy, muy directas de parte de Dios para cada uno, para el individuo como tal. Por ejemplo, si alguien se prepara en medicina y es doctor, la esposa no va a ser doctora. ¿Puede o no? Puede estudiar, puede formarse, puede titularse y puede ejercer la medicina como el esposo, pero no. En la pastoral necesariamente. Claro. ocurre eso Y también. ese en el punto es caso importante nuestro, saber, ¿no? Porque uno de claro. fuera piensa que siempre La el esposa es pastor, pastora la del esposa tiene que pastor. ser O pastora, viceversa. necesariamente, sí. En ese caso no, nosotros lo entendimos mucho desde el principio, porque si bien estudiamos en el mismo seminario, también hay una cuestión ahí que la gente piensa que ir al seminario es estudiar para pastor. Y en realidad lo que uno tiene es un llamado. Y el llamado puede ser el llamado pastoral o un llamado como en el mío que es más específico a la educación. Yo siento que es más en el área esa formativa, en el área de la predicación. Estudiar en el seminario no te gradúas como pastor. De hecho, el título es teólogo pastoral. Sí tiene un enfoque, pero en mi caso yo me veía más en la parte de la academia y así lo entendimos. Entonces, cuando el pastor Michael Mills decide que nosotros íbamos a estar aquí, yo entendí, bueno, mi esposo va a ser el pastor, pero yo sigo con mis responsabilidades en el seminario. Y luego, pasó un tiempito de eso, y el pastor Mills dijo, no, yo los necesito a los dos, porque claro, yo el fin de semana acá me involucraba un montón, porque a mí me gusta estar organizando, arreglando, y siempre me ha gustado, por eso me gusta estar aquí en el templo, porque me recuerda mucho cuando estábamos recién casados. Entonces, sábados y domingos, que yo no tenía que ir al seminario, y el domingo en la iglesia y todo, yo sí pensaba esto de lo que aún hoy hago, ¿no? Acomodar las sillas, me encantó siempre acomodar las sillas y mirar las aulas, que el borrador, que la pizarra esté borrada. Entonces el pastor dijo, bueno, él va, dice, ¿te sientes pastor? Le digo, no, pastor, yo no me siento pastora. Aparte, por ahí mi cultura, yo ahí me di cuenta que la cultura a veces también es difícil de aceptar, ¿no? Entonces, una cultura bastante fuerte, la argentina. Y entonces no todo el mundo me tenía el mismo cariño quizás que le tenían a mi esposo, porque él era el ecuatoriano, ¿no? Y entonces había muchas cosas, estábamos recién casados también. Las cosas que nosotros habíamos negociado en nuestro matrimonio, a veces no lo entendían los demás. Por ejemplo, no sé, yo comencé a hacer arroz cuando Mateo iba al preescolar, pero al principio sí me hacía el arroz. Entonces eran cosas como no cocina la pastora, eso pesaba mucho. Y ese tipo de reacciones que a veces pueden ser muy inocentes, para mí eran como una carga. Yo decía, no, qué responsabilidad si soy de tropiezo para alguien. Entonces, cuando el pastor me dice, bueno, vas a trabajar aquí con Jimmy los dos y tú vas a ser la administradora. Entonces, esa fue mi primer función en esta iglesia, como administradora. Cuando me empiezan a conocer, y yo soy administradora y la educación. Póngame a educar a los niños, a trabajar. Y después el pastor, me acuerdo que me dice un día, voy a pedirte que prediques. Y qué nervios, ¿no? Las primeras predicaciones. Ya había predicado en el seminario, pero siempre. Entonces, ¿qué miedos o dudas experimentó cuando acepta ya el llamado pastoral? Que la gente acepte. Mi peor temor era que las personas, o sea, que me pudiera, algo que yo dijera o algo que yo hiciera fuera como una piedra de tropiezo para alguien. Eso me hace sentir demasiado responsable. Y después pensaba, bueno, cuando estoy en un aula y estoy enseñando, lo mismo, es el mismo nivel de responsabilidad. Sí, pero pensaba mucho en este tema de lo que significa ser pastora, ¿no? Entonces eso fue los primeros años hasta que ya creo que, bueno, ya Mateo ya había nacido, Mateo estaba chiquito todavía, y yo me daba cuenta que me apasionaba cada vez más. Y así como Dios me confirmó el llamado para venir al Ecuador y al seminario, específicamente al seminario, porque literalmente yo
tomé el avión y ahí supe que venía a Quito. Mis amigos me preguntaban, ¿y a qué ciudad de Ecuador vas? La verdad ni pregunté, le decía yo voy al seminario. De ahí supe que era Quito. Entonces, a ese nivel de dejarse ir, ¿no? Si es la voluntad de Dios. Entonces, de la misma manera yo empecé a sentir que era pastora cuando sentí que la gente me empezó a tener confianza, que los hermanos de la iglesia empezaban a decirme naturalmente pastora, que de ninguna forma les tenía que imponer, ni tampoco que me veían como la esposa del pastor Jimmy, sino que ya ellos me empezaban a ver como pastora. Consejería, pero me gustaría hablar con usted. Ah, ok, eso es pastoral. Le puedo hacer una pregunta a usted, pastora. Pastora, gracias porque predicó y la palabra tocó mi corazón. O vengan a visitarme, pero venga con la pastora. Entonces, cuando la gente, la congregación empezó a validarme, entonces yo le decía, Señor, entonces sí soy pastora, tú me estás llamando a ser pastora. Y entendí que sí, que eso era, y cuando ya el pastor Michael se fue, la iglesia nos necesitaba a los dos. Y creo que es una de las fortalezas esa también, ¿no? Empezamos juntos, ¿no? El ministerio y siempre hemos trabajado juntos, siempre hemos estado juntos. ¿Y usted, pastor, experimentó en algún momento algún miedo, alguna duda antes de llamado pastoral? Sí, todavía, ¿eh? ¿Cuáles eran todavía sus miedos, sus dudas? Tengo muchos nervios, disimulo bastante en el púlpito, lo disimulo, pero claro, uno sí. ni pensaría que no siempre, que siente nervios. Siempre no, y lo bueno sería que nunca se acabe eso, porque eso nos hace depender de Dios, no creernos autosuficientes. Qué responsabilidad tener en la iglesia gente profesional, gente con necesidad, gente estable, gente carente, gente feliz, gente contenta. O sea, el grupo a quien tú te diriges, pastoreándolos, es diverso, es diverso. Y a veces también es tan irónico, ¿no? Hay días que en la mañana tenemos que estar enterrando a alguien en un funeral y venir a cambiarte rápido porque en la tarde vas a una fiesta, unos 15 años, o un matrimonio. Sí. O nació algún bebé. O sea, es una mezcla que es interesante. Ahora, ninguna carrera, ninguna profesión es simple, sencilla. Yo creo que todas las carreras, todas las profesiones, todas las ocupaciones demandan de excelencia, de calidad, de esfuerzo, de sacrificio y de decepciones también. Y lo bueno que hemos hablado en matrimonio, en el vínculo del matrimonio, ¿no? Cuidarnos, fortalecernos, alentarnos. Si yo me siento desanimado, él va a me animar. Y viceversa, ¿no? Si la veo triste, trato de hacerle un chiste, de alegrarle. Incluso a veces, ¿no? Tenemos derecho hasta de estar de mal humor. Son seres humanos. Sí. Nos levantamos con el pie izquierdo. ¿Qué pasó? Permiso. No sé, ya se le va a pasar. A veces pensamos que los pastores son perfectos, que nunca se enojan, pero toca ser papá, toca ser esposo, toca ser administrador y todo eso. Uno de fuera se pregunta cómo lo logran, porque ustedes son 24/7, están pendientes, no solamente es una prédica del día domingo que la tienen que preparar, sino son todos los días de la semana, o sea, están todo el tiempo, las clases, las reuniones de los ministerios, tienen que visitar a los hermanos, como usted dice, de pronto han tenido que asistir a un velorio, a un nacimiento, y están todo el tiempo al servicio de la congregación. ¿Cómo lo consiguen? Es esa habilidad, yo creo, divina, es un don de Dios, es un regalo de Dios, tener ese equilibrio. A veces hago promesas con mis hijas, sobre todo, vamos a salir a comer o vamos a algún lugar, pero en la mañana tuve algo con alguien de la iglesia, entonces ahí cómo medimos, cómo trabajamos en que los hijos no se sientan como relegados, como papá prefiere o mamá prefiere a la iglesia y más a ellos y qué sé yo. Yo he escuchado a muchos hijos de pastores que no quieren saber nada de la iglesia, nada del ministerio y nada de la fe a veces. Es por eso, ¿no? Porque ellos dicen, no, la iglesia robó a nuestro padre, etcétera, etcétera. No, en ese caso, yo creo que la fortaleza nuestra es el matrimonio, que si uno se cae, el otro lo levanta.
También tenemos el permiso para exhortarnos, para reclamarnos, para exigirnos, para criticarnos. Predicaste mucho o enseñaste mucho y mucho tiempo. Tienes que poner 1 hora de consejería. Vas 2 horas ahí. O sea, nos exigimos y entendemos, ¿no? Entendemos. Entonces, hemos... ¿Y cómo logran distribuir ese tiempo justamente para que sus hijos no se sientan relegados? Porque como usted dice, pastor, yo también en algún momento escuché hijos de pastores que decían que no quieren ir a la iglesia porque sienten que Dios les quitó ese tiempo de compartir con sus papás. Entonces hay hijos de pastores que realmente sienten que sus padres o los pastores no comparten mucho tiempo con ellos y más bien como que genera ser reacios al tema de Dios. ¿Ustedes cómo lo han logrado? ¿Cómo han conseguido que mantener o poder tener ese tiempo con la familia, con sus hijos y ahora verles que están sirviendo también al Señor, ¿no? Porque sus 3 hijos sirven al Señor. Sí. Creemos que es cuidarles el corazón en primer lugar. Como digo, ningún trabajo es fácil. Ningún trabajo es simple, sencillo. Todas. Otra área que yo desempeño y que me gusta y lo utilizo como hobby es la carpintería. Y a veces tengo heridas, cicatrices y digo, wow, esto también es peligroso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la carpintería. Entonces, y en la iglesia se escucha de todo. Y cuando llegamos a casa o estamos comiendo, tratamos de guardarles el corazón, de no hablar de lo malo de la iglesia, de lo difícil de la iglesia, sino ese otro lado, ¿no? Que es un lado amable, lindo, y siempre tratamos de decirles, miren, esto nos dio servir al Señor, lo que tenemos nos dio servir al Señor, hacerles entender que vale la pena en todos los aspectos. Y nosotros aprendimos también, bueno, creo que muchas de las fortalezas, una, que tuvimos buenos mentores y la consejería prematrimonial, como ya nosotros nos habíamos conocido en el seminario, y cuando decidimos casarnos, Jimmy ya era un pastor asistente aquí, alguien en formación, yo todavía era estudiante en el seminario. Entonces nos prepararon un poco para eso, para la vida matrimonial, para la vida pastoral también. Sí, mi esposo era el que ya estaba aquí como contratado, digamos, como pastor. Entonces, escuchar el consejo. Y por otro lado, aprendimos también a ser muy transparentes, en el sentido de que no es que tenemos una forma de ser en la iglesia y otra forma de ser en casa. Eso a nosotros nos llevó a pensar en que nuestros hijos tienen que relacionarse de manera natural con la iglesia, nunca una exigencia. Pero tampoco nosotros no les damos un permiso. Por ejemplo, si ellos me dicen, mami, tal día tengo la reunión de jóvenes, pero también tengo un cumpleaños. Ok, vamos a analizar esta situación, porque no es que así nomás vamos a decir, bueno, no te preocupes, la reunión de jóvenes no es importante. No, desde pequeño les hicimos saber que todo lo que tiene que ver con Dios es importante. Y porque es importante, todo lo que venga después tiene su tiempo. Entonces, a ver, ¿cómo lo podemos arreglar? ¿Cómo lo podemos...? ¿Te parece que estés en la reunión y después te llevamos al cumpleaños? ¿Puedes hablar si te pueden recibir después? O si no hay esa posibilidad, bueno, ¿qué vas a hacer el domingo? ¿O cómo vas a interesarte en eso que perdiste? Porque había una palabra de Dios para tu vida, porque había algo importante ahí que tenías que escuchar y no estuviste. Entonces, nosotros siempre hicimos ver la iglesia como algo importante en nuestra vida y para la vida. No como un papel que tenemos que jugar. Nunca hicimos sentir a nuestros hijos que la iglesia es el trabajo de papá y el trabajo de mamá. Y que venimos desanimados, que el lunes hay que ir a trabajar. Bueno, nosotros al revés, el lunes descansamos y de martes a domingo estamos en la iglesia. Entonces, y que ellos cuando tienen cosas que hacer estamos dispuestos también para ayudarles. Entonces, en ese sentido, tratar siempre de equilibrar hablar con naturalidad de la iglesia y enseñarles a amar a la iglesia. Nosotros les hablamos muchos a los 3, ¿no? Mira esta familia, te ubicas la hermana tal, el hermano tal, esta hermana te mandó, no sé, a veces hoy hicimos una menestra con unas habitas que una hermana nos había habas no, lenteja o un granito. Esto lo trajo la hermana tal. ¿Qué hermana? No lo ubico. La hermana
María, la hermana Alexandra, siempre hablando de la gente, de lo lindo que son con nosotros, resaltando los gestos muy naturalmente. Entonces, cuando ellos empiezan a venir a la iglesia a saludar a los hermanos, nosotros disfrutamos verlos, que es natural. En una familia. O sea, claro, porque ellos quizás no tienen muchos tíos cerca, pero todas esas relaciones importantes vemos que las han establecido en la iglesia, ¿no? Y cuando tienen sus planes, ellos, a veces los escucho, ¿no? Con los compañeros del colegio, no, ya saben ellos que el domingo en la mañana nosotros vamos a la iglesia. No, el profe de fútbol ya sabe que yo voy a llegar, pero después del culto. Entonces, ellos hablan de la iglesia con mucha naturalidad en todos los ambientes. Pero el aspecto también es de que no es que somos caprichosos y queremos que ellos hagan porque nosotros queremos que ellos hagan por obligación, no. Sino más bien es porque es bueno. Es bueno. Él va a hablar de la naturalidad que somos. Yo nunca he escuchado decir a los chicos, ¿por qué ustedes son unos en la iglesia y acá en la casa son otros? Claro. No, eso no. Somos, y es más, una vez hablaban con alguien o fui a una reunión de padres al colegio y habían dejado, no me acuerdo si fue Keren o Dana, una carta para los padres. Entonces la instrucción era, siéntense en la silla o en el pupitre de su hijo y aquí van y busque una carta que escribió su hijo para usted, porque, bueno. Entonces yo miraba algunas cosas que habían escrito ahí y creo que de los tres ya he leído algo similar y ellos escriben, mis papás son la misma persona, no sé en qué palabras exactamente estaba, pero era ese el mensaje. Ellos son la misma persona conmigo, en casa, en la iglesia. No es que tengamos que forzar ni hacer una pose, ¿no? ¿Quién abre la puerta? Vamos, ya son las 8. ¿Quién va a abrir la iglesia ahora que están los tres grandes? Chicos, ¿quién abre hoy la iglesia? Vayan, abran. Chévere. Y que sea celebrar mucho la vida de iglesia. Ahora, nosotros como pastores, como matrimonio, no exigimos a los hijos de que tienen que ser pastores, misioneros, evangelistas. No. Lo que sí pedimos, que amen a Dios. Que amen a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Que sean excelentes cristianos, serviciales, etcétera, etcétera. Y por eso, pues, que se formen, estudien, tengan sus carreras, logren un título universitario, 1, 2 carreras, etcétera, etcétera, ¿no? El llamado es otra cosa. El llamado, yo digo que es la interrupción de Dios. Tú vas y Dios te interrumpe. Dios sale a tu encuentro y dice, ¿para dónde vas? Voy a Damasco a meter preso a unos cristianos. ¿Qué Damasco? Ven acá. Y ahí Pablo, ¿no? Eso es muy... Ahora, si ellos son considerados por Dios y ellos reciben el llamado de Dios y aceptan el llamado de Dios, gloria a Dios. Qué mejor. Y ahí estamos para acompañarlos. Así que creo que el matrimonio ha fortalecido mucho eso. Y el punto es ese, que amen a Dios. Sí. Si quieren ser lo que quieran ser, la carrera que elijan, pero ¿qué es lo que Dios quiere con tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado? Y mientras no tengas tu propio llamado, tú eres parte de esta iglesia. Entonces, en esta iglesia, que clases, tienes que estar en clase, orar, tienes que estar orando. O sea, es todo lo que nosotros vivimos, lo vemos como nos hace bien. Entonces, le podemos decir a la iglesia, ánimo, o sea, hagan, no es por imposición, es porque es importante y es porque Dios lo quiere. Hemos visto, ¿no? Y eso hay que verlo con pinzas, ¿no? Porque muchas iglesias o muchos ministerios se van de generación en generación, como que heredan un pastorado, heredan un ministerio. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque el llamado lo hace el Señor. Y a veces como que se pasan de generación en generación. No, en el caso mío, mi papá fue pastor. Yo vi sufrir a mi papá. Yo nunca quise ser pastor. Yo quería cualquier otra cosa en el ministerio, pero menos el pastor, porque veía sufrir a mi pastor y veía que mi papá la tenía difícil. No era fácil.
y Dios me llamó al ministerio pastoral y aquí estamos pastoreando. Y yo le he dicho a mis hijos, si nosotros por el hecho de que el abuelo es pastor, fue pastor, nosotros somos pastores, no significa que ustedes tienen que ser pastores. Pero si Dios los llama, ¿quiénes somos para negarnos al llamado del Es que Señor? esa es la gran diferencia, el hacerlo por amor Seguro. al hacerlo por obligación. Así es. Y, así es. y uno ve, en el caso de ustedes como familia, que sus hijos se han ido involucrando en los gloria a ministerios y lo van haciendo por el amor que Aman a Dios. sienten para Dios, ¿no? Sí. Ahí es la diferencia. Cada cual tiene Sí. dones diversos, Sí. habilidades distintas. Y eso es lo lindo de Dios, que utiliza esos aspectos que nos caracterizan a nosotros como seres humanos, ¿no? En momentos de dificultades, de cansancio, ¿cómo Dios ha sostenido su hogar? Muy bien, como dije hace un rato, yo creo que el diálogo previo, la conversación, yo creo que es bueno planificar en frío. Y mira, cuando peleemos, obviamente, conversemos estando bien, ¿no? Porque imagínate, poner reglas o llegar a un acuerdo enojados, no vamos a ir a ningún lado. Mira, cuando peleemos, cuando hayan estas diferencias, ir trazando una línea. Y hemos entendido también de que somos un matrimonio, pero también yo reconozco a mi esposa como una autoridad y como hija de Dios. Que eso significa que yo tengo que escucharla también, tengo que obedecerle y tengo que ver que incluso la exhortación que ella me da a mí viene de parte de Dios, porque es hija de Dios. Valoro, la respeto, la admiro, la aplaudo, la felicito. Entonces, pero también ella, a ver, Elba tiene permiso de llamarme la atención. ¿Sí? Y si me llama la atención, yo voy a agachar la cabeza y voy a aceptarlo. Pero eso lo conversamos nosotros en frío, cuando estamos bien. Sí. Entonces, a veces vienen los Y momentos uno de difíciles. fuera puede ver que hay Sí. ese respeto, o sea, Ajá. su admiración y el respeto a lo que la pastora piensa, a lo que Sí. la pastora Ujú. dice y viceversa. Sí, Porque hay veces que sucede que lo que dice el pastor ya, es lo que se hace y la pastora simplemente se somete. sí, Pero aquí sí uno de lejos puede ver que hay ese respeto Sí. de parte y Sí, parte. creo es que- lindo. y es mutuo, es mutuo. Es ¿no? Sí. mutuo, sí. Y descubrimos el llamado específico y el respeto al llamado que cada uno tiene. Una de las cosas que mi esposa ha mencionado más de una vez es, yo a Elba, o me lo ha dicho a mí y se lo ha dicho a otras personas, yo te conocí en el seminario. O sea, yo te conocí cuando Respondiendo Dios un te había llamado. llamado. Yo no voy a desviarte de ese llamado. Más bien tengo que apoyar ese llamado, ¿no? Y yo lo digo en clases, o incluso cuando doy clases en el seminario también le digo a los estudiantes, mi esposo es mi mayor fans, mi esposo es Qué lindo. mi manager también, porque a veces él cuando alguien dice, no, no queremos a alguien para predicar, Elba, dice, no, y a veces me han invitado gente que yo no conozco, y dice, no, es que su esposo nos dijo que usted podría ser una bendición para nosotros. Entonces, ese respeto y ese espacio para que cada uno cumpla el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, ¿no? Esa admiración por los dones del otro, donde yo soy débil, Jimmy es fuerte, y yo sé que hay cosas que no las logro bien y que eso es un área de mi esposo y ahí yo no entro. El respeto a la congregación también, en el sentido de que hay hermanos que... o sea, saber que los hermanos están cómodos también con nosotros es algo que nos creo que es porque amamos mucho, ¿no? Sí, Saber que ellos estén bien con nosotros y si alguien necesita que no sé, por lo general nos dicen, me gustaría hablar con los dos, o me gustaría hablar con usted, pastora, o con el pastor, y a veces nos han dicho, y lo que yo le digo a alguien, lo que yo le digo, ¿usted se lo dice al pastor? No, le digo, pero si tú quieres que yo se lo diga, Sí. se lo digo. Pero no, porque me lo estás... O sea, ese también, Claro, de ese cuidado del confidencialidad. corazón de los otros, nosotros somos muy cuidadosos, muy respetuosos. de La eso. pregunta es muy buena, ¿no? La pregunta es muy buena. ¿Cómo nosotros trabajamos en medio de los conflictos? ¿Cómo cuidamos el matrimonio? ¿Cómo cuidamos el ministerio? ¿Cómo cuidamos la pastoral? Ajá, y cómo nos Es interesante, ¿no? Ahora, nosotros Laura. sabemos... Perdón, y solo porque me fui con la respuesta, lo que también quería mencionar es que cuando hemos pasado situaciones muy críticas, la oración Ya, y el llamado a nuestros padres. Nosotros nunca hemos dejado a nuestros padres lejos de nuestras situaciones.
pasábamos una situación difícil, ok, llamemos a tus papás y ese rato hablar, estamos pasando esto, pueden orar por nosotros. O reunirnos con nuestros hijos y orar. La oración es lo primero, es lo primero. ¿Y cómo cuidar, no sé si decir el corazón o cuidar a nuestros padres al estar lejos para que no se preocupen tanto? O sea, Bueno, decirles, no decirles. Sí, preferimos las cosas malas no les hacemos saber. No, pero hay Porque veces al que estar sí, lejos- porque yo, por ejemplo, en mi caso, sí. hay cosas que acordé con ellos, de que hay momentos de que ellos van a ser parte de todas las etapas y son conscientes de que hay cosas y de que hay situaciones que nos pasan que no son tan lindas, ¿no? No son siempre, entonces no es que a cada rato estamos, no, más bien la mayoría del tiempo celebrar cosas buenas, pero yo acordé con ellos que no los iba a dejar afuera, entonces yo prefiero el acuerdo de que ellos estén preocupados y orando por nosotros, porque también son maduros espiritualmente, entonces pueden saber que estamos compartiendo una carga para que oren. Y quizás también es eso, ¿no? Que nuestros padres son en ambos casos Nos son cuidan, maduros espiritualmente, entonces nos guardan también. no estamos afectándoles en la fe. Mire, la Biblia dice que para que Satanás no gane ventaja entre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Entendemos nosotros que si no resolvemos pronto un conflicto o una diferencia entre nosotros, es caldo de cultivo para el diablo. Es una ventana abierta para que el Es enemigo un terreno se fértil alimente. para que el diablo trabaje. Entonces, nosotros hemos hecho acuerdos de que prontamente resolvamos nuestros conflictos. Prontamente no dejemos pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidad. Y también nos hace bien. O sea, ¿qué gana uno encerrándose en su capricho, en su egoísmo o en su razón cuando el tiempo va haciendo su efecto y viajamos o nos distanciamos por algún motivo? O sea, más daño nos hacemos. Ese es el resultado. Entonces, tratamos de prontamente resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias y tenemos la confianza, ¿no? Para reconocer nuestros errores. Perdón, lo siento, me equivoqué. Ok, no importa. Y nunca, aunque estemos enojados, nunca, rechazamos un abrazo. Ajá. Aunque estemos enojados, si yo voy, la abrazo, porque a veces automáticamente uno rechaza, ¿no? Estoy enojado, no me hables, no me toques, no me abraces, no me dirijas la palabra, no, qué sé yo. Entonces, jamás vamos a rechazar, aunque estemos enojados, un abrazo. Y siempre no dejar de decirnos amor, vida, qué sé yo. Oye, tú, vos, cuando se ve que estamos molestos. Pero entonces tratamos de ganarle a la situación. Y nos ha bendecido bastante. Sí. ¿Qué versículo les identifica como familia o refleja su unión familiar? Josué 24:15, ¿no? Su unión familiar y con Dios. Sí, mi casa y yo todo. serviremos al Señor. Sí. Es un pasaje interesante que no es fácil, no es simple. A veces, qué lindo, oye, qué chévere. ¿Cómo quisiera tener un matrimonio como el tuyo? ¿Cómo quisiera tener una familia? No es fácil, mi hermana. ¿No repite, pastor, el versículo? Josué 24:15. Sí. ¿Qué dice ese versículo? Dice, bueno, interesante porque dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y Josué le está diciendo al pueblo, ustedes escojan a quién quieren servir, pero yo y mi casa. Entonces, interesante porque nosotros decimos mi casa y yo, pero en el texto bíblico es él, yo y mi casa. Es una responsabilidad que parte con uno mismo. O sea, si yo digo yo y mi casa, mi esposa dice yo y mi casa, significa que asumimos un protagonismo de responsabilidad y compromiso para que nuestra casa sirva también al Señor. Es una declaración de fe. Sí. Ustedes están viendo los frutos con sus hijos. Gloria a Dios. Sí. Y nosotros le decimos a nuestros hijos eso, que es un privilegio servir al Señor. También nosotros no hemos caído en este tema de, bueno, cuando ellos quieran, cuando ellos sientan, No, nosotros le decimos que Dios siempre nos llama y que no importa la edad que tengamos, que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos. Y les recordamos que los presentamos al Señor. Cuando recién nacieron los trajimos y los 3 fueron presentados al Señor en este templo.
los trajimos al altar y dijimos, Señor, el hijo, la hija, por quien orábamos y lo presentamos delante de ti. Así es. Y úsalo como tú quieras usarlo. Entonces, más bien les decimos que busquen maneras de servir a Dios. ¿Cómo se preparan para cumplir sus obligaciones como pastores y como familia pastoral? En las mañanas, antes de levantarnos, mirar al cielo, ¿no? Quizá en la mente, en el corazón, ¿no? La expresión de gratitud, un nuevo día, la cotidianidad. No somos gente de decir que tenemos extensas horas de oración, sino que constantemente estamos orando. Por alguna situación, por lo que escuchamos, algo pasó con alguien, paramos y donde estemos, lo que estemos haciendo o haciendo actividades, ¿no? Es estar en constante comunión. Había un maestro que tuvimos en común con él que decía, cuando yo me muera, no digan, Roberto Amparo se fue a la presencia de Dios. Dice, porque eso no es correcto. Porque yo siempre viví en la presencia de Dios. Y es interesante, ¿no? Que uno, cuando uno muere, ir a la presencia de Dios. No, yo creo que uno vive de acuerdo al criterio de este maestro. Uno tiene que vivir en la presencia de Dios las 24 horas del día. Las 24 horas del día. ¿Ustedes se han sentido atacados por parte del enemigo? Algún momento escuchaba un pastor que decía, oren por nosotros porque somos los más atacados. O sea, ya los que están en el mundo, ya el enemigo no les ataca porque ya los tiene, ¿no? Bajo su custodia, pero realmente los pastores sienten ese ataque por parte del enemigo. Conscientes de que el enemigo, si hace caer a un pastor, es una iglesia que se destruye. Es un joven que pierde la fe, porque los jóvenes necesitan personas en las cuales confiar, ¿no? Entonces, sí sabemos que el enemigo trabaja muy conscientemente en contra de eso y identificamos ¿cómo decir? El ataque del enemigo. Entonces, por eso, en lo que mencionaba, a veces nos estamos haciendo otras cosas y mira, leí esto o estoy sintiendo esto, oremos, oremos, dejamos de hacer, vamos a orar, oramos. Creemos en la guerra espiritual, en la lucha espiritual. Hay momentos donde Dios nos llama también a separarnos un poco, de decir, bueno, este rato yo necesito estar sola, necesito orar, necesito leer la Biblia, eso también que sea como ejemplo a nuestros hijos, es una ¿no? forma de los espacios donde ellos ven que leemos la Biblia, que oramos también, y que les preguntamos a ellos, ¿estás leyendo la Biblia? ¿No te he visto últimamente? Porque no nos podemos descuidar, porque el enemigo siempre va a buscar por dónde. Y la debilidad viene cuando uno descuida la disciplina espiritual. Si nosotros sentimos que el ambiente en casa está muy por ahí muy como hostil podría ser la palabra, ¿están orando? Porque eso es falta de oración. O sea, todos tenemos que estar orando. Si está muchas cosas que pudieran ser una situación espiritual, a ver, volvamos a Dios, oremos, volvamos a Dios, oremos más, leamos la Biblia, oremos juntos, el devocional familiar. Por ejemplo, Satanás no puede tener dominio sobre un cristiano, no puede poseerlo, no puede, pero sí puede afligirlo, puede deprimirlo, puede oprimirlo. Eso sí puede hacerlo, entonces, y todos nosotros somos propensos a ese ataque del enemigo. Entonces, la fortaleza en el Señor, ¿no? También ocuparte en otras cosas, distraerte, obviamente, sanamente, ¿no? Y siempre uno en la iglesia, siempre va a haber alguien que tú lo llamas y siempre va a estar presto para socorrerte. ¿Qué está haciendo? Nada, vamos al San Luis, no sé, por decirnos, ok. Siempre va a haber gente que te va a escuchar. A veces, claro, uno dice, bueno, ¿con quién hablo? ¿Con quién converso? Pero siempre Dios tiene a alguien que te va a acompañar y va a escuchar, o a estar contigo un momento. Bueno, vamos con la última pregunta. Mirando el fruto de su obediencia hoy, ¿cuál ha sido la mayor bendición de haber atendido o escuchado la voz de Dios?
la satisfacción de ver gente restaurada, matrimonios restaurados, jóvenes enfocados en lo que quieren hacer, yo creo que valió la pena. Valió la pena tener una familia, amigos, relaciones con ustedes, amistades, gente buena, gente sana, gente restaurada. Obviamente no, valió la pena. No hay precio, no tiene valor. Sí, y el Señor no le debe nada a nadie. Sí. Cuando nosotros a veces miramos a nuestros hijos y decimos, entre nosotros tenemos un chiste, que nuestros hijos tienen a veces decimos, Mateo tiene un ángel aparte, Dios puso un ángel solo para que lo cuide a Mateo. O Keren tiene ángeles aparte, o sea, nos hablamos entre nosotros y decimos sobre nuestros hijos eso, qué bendecidos, ¿no? Qué bendecidos, que no podemos decir que Dios nos ha dejado solos o que hemos sufrido más de lo normal. No, y aún cuando hemos tenido que sufrir algo, Dios ha estado ahí para levantarnos. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de mirar algo que decimos, qué bendición, que nuestros hijos sean buenos estudiantes, que los saluden o a veces encontrarnos, no sé, con un profesor, una profesora, alguno de ellos y que los recuerde como lindas personas, como buenos estudiantes, como buenos compañeros. Creo que esa parte, ¿no? de ver que ha valido la pena, que valió la pena, y verlos a ellos, vernos como familia, sirviendo al Señor en una iglesia que es bonita. Nos encanta la iglesia, a mí me gusta el edificio. Muy familiar, muy acogedora. Uno Sí, siente la como una familia. gente. Anhelamos que el domingo, o sea, estamos siempre pensando cuando está la mayoría de la gente, o hay reunión de esto, reunión de aquello. Toda esa parte de poder vivirla sin que sea una carga, o sea, que es chévere, es lindo, es algo que estamos esperando, ¿no? Creo que ese sentido es lo mejor, de sentir que el día a día va valiendo la pena. Quisiera concluir con un consejo, un mensaje que le puedan dar a los miembros de la congregación. De seguro habrá alguna persona que está sintiendo ese llamado, pero tiene dudas, tiene miedos, temores, de pronto puede pensar o sentir que no es capaz. ¿Qué consejo le daría? A todos los hermanos, a todos, agradecerles más bien por darnos el privilegio de acompañarlos como sus pastores. Somos amigos, somos hermanos, estamos para sumarnos, cuenten con nosotros y siempre vamos a agradecer, siempre. No se desanimen. El diablo lo que trabaja es eso, en el desánimo de las personas. El miedo, y da miedo, todo da miedo. Fortalezcámonos en el Señor, no juguemos, no estemos en una línea de tibieza, de ambigüedad, de frialdad, no. Para que las cosas sucedan tienen que ir a otro nivel. Las cosas van a suceder siempre y cuando nosotros provoquemos que sucedan, para bien, obviamente. Así que, amada iglesia, amados hermanos, matrimonios, vale la pena obedecer al Señor, seguir sus palabras, crecer, madurar, y los frutos se van a reflejar inmediatamente en cada cosa. De mi parte, que el corazón siempre esté preparado para recibir la semilla. A mí últimamente me ha generado mucho este tema de lo que se siembra, ¿no? Decimos, bueno, lo que se siembra se cosecha, pero también lo que dejo que se siembre en mi corazón. Entonces, no solamente el consejo, la palabra, sino las oportunidades que tenemos de que algo venga a mi vida, entre a mi vida, a mi cerebro, a mi corazón, que tenga buena tierra y que yo pueda decir, esto me está guiando a esto otro y que Dios me está llamando en esa línea, ¿no? Los frutos. Animar a la iglesia a que el llamado de Dios se descubre en el día a día. Porque hay personas que dicen, bueno, yo sé que Dios me quiere usar de una manera grande y yo voy a ser un predicador de multitudes. Y uno pregunta con cosas básicas, pero este mes te faltaste a la iglesia como 3 semanas. O
¿Cómo vas a predicarle a multitudes? ¿Has leído la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? No. O sea, a veces nosotros creemos y pensamos, Dios me está llamando a esto grande, yo quiero que Dios me llame, pero no estoy haciendo el paso a paso. Uno llega escalón a escalón, día a día. Cuando nosotros hablamos de nuestras historias en Cristo, nosotros fuimos gente que cuando se nos llamó a orar, y el pastor decía, hay que orar, a orar. Hay que vigilar, vigilar. Hay que leer la Biblia, leamos la Biblia. Hay que estar en clase, estamos en clase. Entonces, claro, no es algo nuevo que de repente en el vacío viene un ángel y Dios te llama a tal cosa y ese rato te tienes que empezar a preparar. Vivir cada día como que lo que Dios como una preparación para lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso puede ser en la iglesia o puede ser un llamado fuera de la iglesia. Pero si yo digo, siento que Dios me está llamando a predicar el evangelio a otros, pero ni siquiera sé un texto bíblico para decírselo, entonces prepárate. Entonces el día a día es una oportunidad de prepararnos, animarles en ese sentido. Bueno, queridos pastores, quiero agradecerles por este tiempo que nos han regalado. Realmente ha sido un tiempo hermoso, muy edificante, sin lugar a dudas de mucha bendición para las personas que nos están escuchando. Y qué lindo poderles conocer también un poquito más, ¿no? Como seres humanos, cómo ha sido su proceso de crecimiento en este llamado por parte del Señor. Muchas gracias nuevamente por este tiempo que nos han regalado. De igual forma, quiero agradecer a todos los hermanos que nos escuchan a través del canal de YouTube de la Iglesia Cruz del Valle. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. Gracias. Bendiciones.